liderazgo con relación al avance. Pero en este término de entender de que el avance es una decisión, gloria al Señor. Cuando hablamos de avanzar en el ámbito social, avanzar es progresar en el desarrollo personal y familiar. En el ámbito psicológico es la capacidad de superar barreras internas y adaptarse al cambio. En el ámbito de liderazgo, avanzar es pasar de la intención a la acción. Y en el ámbito cristiano es responder con obediencia al llamado del Señor. Hoy en día nosotros vemos que hay muchas personas que están viviendo y queriendo avanzar en lo personal, en lo económico, en lo académico y en lo ministerial. Muchas personas han avanzado en su carrera, pero esto le ha conllevado a muchos de ellos menguar entonces en la fe. Muchos han podido alcanzar progresos económicos, pero esto entonces los ha llevado a menguar en la oración. Por eso el apóstol Pablo en un momento dado dijo: presentad vuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable al Señor. Pablo le dijo esto a los romanos. Pero ¿quiénes eran los romanos? Los romanos eran un grupo de judíos que habían quedado en Roma luego de la persecución. Luego de que Cristo había ascendido a los cielos, luego de que los discípulos tuvieron que esconderse un tiempo a causa de la misma persecución. Y este pequeño remanente que había quedado en Roma estaba siendo oprimido, estaba siendo atacado, estaba siendo rechazado y estaba en peligro de muerte. Y al apóstol Pablo le llegó esta noticia de lo que estaba pasando y aconteciendo con este grupo de judíos en Roma. Y Pablo le escribe una carta y le dice: presenten vuestro cuerpo al Señor. En pocas palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo: ustedes tienen que avanzar, pero esa decisión la tienen que tomar ustedes y la tienen que tomar todos los días. Hay personas que entienden que el avance tal vez se hereda. El avance no se hereda. El avance no es algo con lo que tú naces. El avance no es algo que te pueden vender. El avance no es algo que tampoco puedes comprar. El avance es una decisión que hay que tomar todos los días. Todos los días hay que tomar la decisión de querer ser mejor. Todos los días hay que tomar la decisión de querer ser transformado. Todos los días hay que tomar la decisión de querer ser un mejor creyente. Pero el avance va ligado a un motivo. Todos nos levantamos y queremos ser mejor porque tenemos un motivo. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, que Él estaba orando y estaba angustiado, que Él le dijo al Señor: pasa de mí esta copa. Pero luego se acordó y dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué fue lo que hizo que Cristo dijera que no se haga mi voluntad sino la tuya? El motivo. ¿Sabe cuál era el motivo? Salvar a un pueblo, salvar a la humanidad. Y Cristo se acordó y dijo: espérate, yo tengo un motivo por el cual vine a la tierra. Yo tengo un motivo por el cual estoy pasando lo que estoy pasando. Y es que vine a salvar y vine a buscar lo que se había perdido. Y al acordarse de ese motivo, entonces dijo: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque el motivo es lo que te recuerda el por qué estás. El motivo es lo que te hace avanzar. Pero hay gente que ya no tiene motivos. En la psiquiatría y en la psicología hay dos palabras muy utilizadas para definir esto. Una de ellas es anedonia. Anedonia es esa disminución o desaparición del interés por las cosas. La falta de placer y amor por hacer lo que antes te gustaba hacer. Y está la abulia. La abulia entonces es la falta de iniciativa y de motivación. ¿Cuántas personas hoy están anedónicas y están abúlicas? Personas que ya no encuentran el por qué le van a servir a Cristo. Personas que ya no encuentran el por qué se van a levantar para adorar al Señor. Personas que ya no encuentran el por qué congregarse. Y están en un estado de abulia, de desinterés, de que no encuentran sentido el por qué hacerlo. En un estado de anedonia, de que no saben el por qué ya no aman hacer lo que
hacían. Y en esta situación se encontraba Judá. Cuando Ageo escribe su carta, en el capítulo 1, del verso 13 en adelante, Ageo está tratando de mostrar el panorama en el que se encontraba Judá. Judá por décadas había sido oprimida y por décadas también había sido invadida. El Señor en todos esos momentos levantó profetas. En un momento dado levantó a Jeremías, levantó a Isaías, Sofonías y Habacuc para llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero el pueblo siempre endurecía su corazón. Para ese tiempo, en el 586 antes de Cristo, Nabucodonosor invade Judá y destruye la ciudad, quema el templo que Salomón había hecho y deja todo desbaratado. Y en ese momento lleva cautivo a muchos israelitas a Babilonia. En ese tiempo el pueblo pasa un periodo de 70 años cautivo en ese lugar. Pero en el 539 antes de Cristo, el imperio medo-persa dirigido por Ciro entra y gobierna entonces a Babilonia. Y al gobernar a Babilonia se da cuenta que en Babilonia hay judíos que están ahí cautivos. Y en ese momento él implementa un decreto y él dice que todos los judíos que están cautivos en Babilonia pueden irse a Judá, pueden volver a Jerusalén para que reedificaran el altar del Señor, para que reedificaran el templo del Señor. En ese momento los líderes de Judá eran Zorobabel, que era su gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote. Cuando ellos salen de Babilonia por orden de Ciro, que regresan nuevamente a su ciudad, dice la palabra que ellos regresaron con ánimo, que ellos regresaron gozosos, que ellos regresaron agradecidos por la libertad que se les había dado. Y dice que cuando regresaron a su ciudad, lo primero que hicieron fue que se pusieron a reconstruir el templo. Se pusieron en los cimientos. Y luego que pusieron los cimientos, dice que el pueblo empezó a hacer fiesta, celebrando este acontecimiento. Dice que muchos hasta lloraron porque recordaron el antiguo templo de Salomón. Pero dice que pueblos vecinos, viendo que ellos habían empezado la reconstrucción del templo, empezaron entonces a enviarles amenazas. Pero estas amenazas, muchas de ellas nunca se cumplieron. Simplemente ellos amenazaban con volver a entrar a este lugar. Y dice que cuando ellos escucharon de las posibles amenazas, dice que pararon la reconstrucción del templo. Pero no pararon la reconstrucción del templo por 2 meses, ni por 3 meses. La detuvieron por 17 años. Por 17 años detuvieron la reconstrucción del templo. Pero escuche algo, ¿y por qué fue que Ageo tuvo que escribir esta carta con esa intención? Cuando Ageo escribe la carta, en los versículos anteriores a este, Ageo le dice: entonces, ustedes dicen que todavía no es tiempo de reconstruir la casa de Jehová. Los 17 años que ellos duraron con la obra del templo detenida, ellos estaban haciendo sus propias casas. Ellos estaban haciendo sus propios negocios. Ellos estaban haciendo sus propios trabajos. No fue que ellos detuvieron la obra del Señor por amenazas externas y estaban tranquilos. No, ellos detuvieron la obra del Señor, pero ellos continuaron haciendo sus propias obras. ¿Sabe qué pasa? Que hay personas que solo están buscando excusas para dejar de hacer lo que tienen que hacer en el Señor. Porque esas amenazas ni siquiera eran reales. Eran pueblos inferiores a ellos que estaban amenazando con volver a entrar. Y por el simple hecho de una amenaza dejaron de reconstruir el templo del Señor. Personas que solo quieren excusas para dejar de trabajar para el Señor.
Personas que solo están buscando cualquier momento para que la obra del Señor se detenga. Pero venimos a traerle una noticia. La obra del Señor no se detiene porque alguien no quiera trabajar. Mardoqueo le dijo a Esther: si tú no lo quieres hacer, si tú no te quieres presentar, de algún lugar Jehová traerá respiro y de algún lugar Jehová traerá liberación. Hay gente que tiene que entender que la obra del Señor no va a esperar que tú termines tus estudios. La obra del Señor no va a esperar que tu trabajo sea el más grande. La obra del Señor no va a esperar a que tú establezcas tu negocio al nivel que tú lo deseas. La obra de Cristo va a avanzar. La pregunta es si tú quieres ser parte del avance de la obra de Cristo. Cuando yo me inscribí en la universidad, la menos cantidad de materia que yo llegué a dar fueron 12. Y porque la página no me dejaba tomar más. Pero había semestres que sí me lo permitía. Y los semestres que me lo permitía yo daba 16 materias. Pero dando esas 16 materias yo predicaba. Dando esas 16 materias yo enseñaba porque era maestra en mi congregación. Dando esas 16 materias también cumplía con mi cargo de presidenta distrital de mi concilio al que pertenecía. Dando 16 materias yo también estaba involucrado en los asuntos de Shaddai. Dando 16 materias yo trataba de cumplirle al Señor. Pero ¿sabe por qué yo hacía eso? Porque entendí que su obra iba a avanzar conmigo o si yo no estaba ahí. Pero yo tomé una decisión y yo le dije: yo no quiero que tu obra avance sin mí. Aunque yo tengo 16 materias, llámame. Aunque yo tengo 16 materias, úsame. Aunque yo tengo 16 materias, yo quiero avanzar. Y yo quiero ser parte del avance de tu reino. Yo quiero ser parte del avance de tu evangelio. Yo quiero ser parte del avance del reino de Cristo. Yo tenía todas las excusas para decirle a mi pastora: pongo otro maestro, pongan otro presidente. Tenía las excusas necesarias para decir: no puedo no aceptar las invitaciones a predicar. Yo entraba a la UAS a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche en mis últimas clases. Pero había veces que yo decía: no, pero esta vida no. Y de un día yo dije: no, yo voy a coger clase hasta las 5 y yo voy a dar la materia que pueda dar y yo voy a hacer lo que yo pueda hacer, porque veo que la obra está avanzando y yo no estoy siendo parte de ese avance. Yo en la UAS de 7 de la mañana a 9 de la noche, campaña vienen, campaña van, congreso y de todo, y Bismairi en la UAS. Yo dije: no, yo necesito ser parte de lo que Dios está haciendo. Esta que está aquí va a coger clase hasta las 5. Yo voy a coger la materia que estén. Porque yo tomé una decisión, que yo quería ser parte del avance de la obra del Señor. Personas con menos responsabilidades ponen excusas. Pero ¿sabe qué son las excusas? La muestra de un corazón que ya ha dejado de amar al Señor, que ya ha dejado de amar la obra, que ya ha dejado el interés por el evangelio del Señor. No, Bismairi, yo tengo mis excusas válidas y aún así amo la obra del Señor. Cuando se ama la obra del Señor, aunque hayan excusas, tú tratas de modificar las excusas, porque tú dices: necesito ser parte del avance del Señor. El que ama la obra busca su permiso como sea, porque quiere estar, porque quiere hacer lo que tiene que hacer. Pero el corazón que está anhedónico, el corazón que está abúlico, busca donde no hay solo para no hacer. Y Aqueo le dice: entonces ustedes dicen que no es tiempo de reconstruir la casa de Jehová, pero sí es tiempo de ustedes vivir en casa lujosa. Sí es tiempo de ustedes ir al gimnasio. Sí, hay que ir, usted sabe, pero sí es tiempo de ir al gimnasio. Sí es tiempo de ustedes progresar y avanzar. Pero y la obra, y el templo, y el evangelio, y las almas, y Cristo, y el reino. Espíritu Santo. Aquello le está diciendo: ustedes dicen que no hay tiempo para la obra, pero hay tiempo para la casa.
Yo me imagino que habían 2 o 3 diciendo: aquello es que el sol está picante para estar construyendo templo, pero no estaba picante para estar construyendo su casa. El asunto no es si Idú tiene muchas actividades. El asunto no es si damos culto todos los días. El asunto no es si el pastor pone muchas reuniones. El asunto es el corazón de los anedónicos y los abúlicos buscando excusas para no hacer lo que hay que hacer. Cultos tan temprano, pero si hay un viaje estamos a las 5 de la mañana. Todos los días una reunión, pero cuando el jefe te dice hay que quedarse, tú no dices nada por miedo a que te despidan. Pero aquí lo decimos porque aquí no despiden a nadie. Dile a alguien: no te podemos despedir, pero Jehová te está mirando. Dile: yo no te puedo despedir, pero Jehová te está mirando. Y está viendo el estado de abulia en el que tú estás entrando. Y el estado de anedonia, perdiendo el amor por las cosas del Señor. Y esto era lo que estaba aconteciendo con estas personas. Es necesario que volvamos al compromiso, que volvamos a avanzar en la fidelidad, en la santidad, en la obediencia, en la pasión por las almas, avanzar en el servicio de la excelencia para la obra del Señor. El pueblo de Israel, de Judá, en su gran defecto, Ageo le escribe, y luego que Ageo le dice: entonces no es tiempo para reconstruir la casa de Jehová, pero sí para vivir en casa lujosa, le dice en el verso 5: miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen y no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero como quiera tienen frío. En pocas palabras, cobran y los cuartos no se ven. Y vuelve y le dice: ustedes tienen que mirar lo que está pasando con ustedes. Y en otras versiones dice: todo lo que está pasando es por su culpa, por no reedificar casa a Jehová. ¿Cuánta gente que el sueldo no le rinde? ¿Cuánta gente haciendo y la vida no le avanza? ¿Cuánta gente procurando hacer tantas cosas y nada acontece en su vida? Te tengo la respuesta: hay que construirle casa a Jehová. Porque Él les dice: ustedes siembran mucho pero cosechan poco. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová está en ruina. ¿Cuál casa de Jehová? La casa de tu corazón. La casa tuya dentro de ti, que Jehová formó el día que tú viniste a Él. Esa casa está en ruina. Esa casa está desbaratada. En esa casa no hay amor. En esa casa ya no hay pasión. En esa casa ya no hay interés. En esa casa ya no hay ese fueguito que te hacía abrir la iglesia y venir sola a tu matutino. En esa casa ya no hay un interés por orar. Ya no hay un interés por leer la palabra. Ahora hay deseo de ver TikTok. Ahora hay deseo de ver Instagram. Ahora hay deseo de ser famoso. Ahora hay deseo de ser influencer. Ahora hay deseo de construir tu casa y no la de Jehová. Y Ageo le dice: todo lo que le está pasando es porque no le han construido casa a Jehová. Gente preguntándole: Señor, ¿por qué? Te tengo respuesta: tiene que construirle casa a Jehová. Señor, ¿por qué esto? Porque no le estás construyendo casa a Jehová. Aquello se lo dijo. Le dijo: sus salarios desaparecen como si lo echaran en bolsillos llenos de agujeros. Se abrigan y tienen frío. Comen y no se sacian. Beben y siguen teniendo sed. Porque no le han construido casa a Jehová. Denle un aplauso al Señor. En esta mañana yo quiero que usted se lleve 2 cosas importantes. Número 1, el avance se detiene cuando nuestras prioridades cambian. Vuelvo y les repito: ellos solo detuvieron la obra del Señor por excusas. Porque ni siquiera había una guerra. Ni siquiera lo habían invadido. Ni siquiera había una amenaza real. Solo porque escucharon de una amenaza, dijeron: bueno, esto hay que detenerlo porque fácilmente vienen y nos invaden y volvemos a lo mismo de Babilonia. Pero no había una amenaza real. ¿Sabe qué pasa? Que todo el que renunció quería renunciar hace mucho, pero no sabía cómo. Quería renunciar hace mucho, pero no sabía de dónde agarrarse. Quería renunciar hace mucho, pero no quería que le llamen la atención. Y estaba esperando la excusa correcta y el momento correcto para decir: esto hay que pararlo.
templo. Esto hay que detenerlo porque nos van a invadir. Pero no había una amenaza real. Todo fue una excusa para su propio crecimiento. Porque tal vez había alguien que decía: yo pudiendo echarle el plato a mi casa y mírame aquí pegando blog. Di que para un templo. Yo pudiera estar pintando mi casa y mírame aquí pintando una columna, di que para el templo. Yo pudiera estar echando la torta de mi casa y mírame aquí dando martillazo por lo que quemó Babilonia. Yo pudiera estar en mi casa haciendo tal cosa, trabajando para lo mío, esforzándome para lo mío, haciendo lo mío, creciendo en lo mío, y mírame aquí trabajando para este templo. Pero no encontraban cómo decirlo. Porque hay gente que hace mucho que el amor se le fue y están aparentando trabajar, pero el amor ya se fue. Están aparentando trabajar, pero el deseo ya se fue. Usted sabe cuándo es que del corazón salen las palabras y las molestias hacia las cosas del Señor, cuando el amor ya se fue. ¿Sabe cuándo es que las reuniones pesan? Cuando el amor ya se fue. ¿Sabe cuándo es que los cultos pesan? Cuando el amor ya se fue. ¿Sabe cuándo congregarse pesa? Cuando el amor ya se fue. ¿Sabe cómo para servir al Señor ya no hay tiempo? Cuando el amor se fue. Gente aparentando trabajar en la reconstrucción del templo, pero con un corazón detenido, dando martillazos con excusas aquí adentro. Y desde que escucharon de esa amenaza, vieron a Dios. Desde que escucharon de esa amenaza, dijeron: aquí ya llegó el tiempo de lo mío. Ya llegó el tiempo de estudiar. Ya llegó el tiempo de trabajar. Ya llegó el tiempo de crecer. Déjame agarrarme de aquí. Pero detuvieron la obra, hermano, 17 años. ¿Cómo alguien detiene algo tanto tiempo? Porque está bien. Hay un rumor de amenaza. Vamos a esperar un mes a ver si es verdad que van a entrar. O vamos a esperar 2 porque hay niños para cuidar los niños por si acaso la guerra. Pero la detuvieron 17 años. Y no la detuvieron por falta de recursos. No la detuvieron por falta de materiales. No la detuvieron por falta de entusiasmo. La detuvieron porque sus prioridades cambiaron. Cuando mi esposo y yo vinimos a congregarnos aquí, el pastor nos dijo: el que quiere crecer aquí va a crecer. Y lo que usted quiera hacer, lo van a hacer. Porque aquí hay para hacer. Aquí hay para avanzar. Aquí al contrario, aquí la gente no se queja porque no hay. Aquí la gente se queja porque hay demasiadas cosas que hacer. Pero entonces, si hay muchas cosas que hacer, si hay cosas por las que hay que avanzar, ¿por qué entonces hay que detener la obra del Señor? ¿Por qué? Y la detuvieron 17 años. Nunca lo invadieron. Los otros pueblos nunca fueron. Nunca tuvieron una amenaza. Pero a ellos no les importó que no había amenaza, porque ya ellos estaban entretenidos en sus propios caminos. Ya ellos estaban entretenidos en sus propios quehaceres. Hay gente que le cambian el horario temporalmente y le dicen: pastor, mire, usted me va a ver menos porque temporalmente me dijeron que ahora tengo que trabajar de 3 a 10. Pero el jefe llegó un momento que le dice: estimada, ya su horario normal volvió. Ya no tiene que trabajar de 3 a 10. Ya usted trabaja de 8 a 5, de 8 a 4, de 8 a 3. Pero eso lo saben ellos, pero nunca se lo comunican al pastor. Para el pastor ellos trabajan de 5 a 10. Para el pastor ellos no están aquí porque están trabajando, pero no se lo quieren decir porque ya el amor se fue. Y aunque no hay guerra, aunque no hay nada, ¿para qué tanto compromiso? ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué tantas actividades? ¿Para qué tantas programaciones? Que crea que yo trabajo de 5 a 10. Estamos engañando al pastor. Nos estamos deteniendo nosotros mismos. El mayor peligro a veces ni siquiera es el pecado, es detenerse. Porque si fallamos pero avanzamos, tenemos justificación con el Señor. Y Él nos perdona y Él nos limpia y Él nos restaura. Pero el que se detiene se muere. El que se detiene lo matan. Al que se detiene le pasan por arriba. Al que se detiene, hasta ahí llegó. El mayor peligro, amada iglesia, es detenernos. Nosotros tenemos un enemigo,
vigilante, al acecho, que ese no se detiene. Y ahora en estos días, lo que él está tratando de hacer no es que la iglesia caiga, es que la iglesia se detenga. Estas personas no dejaron al Señor, porque aunque ellos estaban haciendo sus propias casas, ellos todos los días leían su Torá. Ellos todos los días enseñaban a sus muchachitos acerca de las leyes antiguas, acerca de la historia del pueblo. Ellos hacían sus fiestas cuando llegaba el tiempo de hacer las fiestas, pero ya el corazón estaba detenido. Así suele pasar. Cantamos, pero el corazón ya está detenido. Hacemos tantas cosas, pero ya el corazón está detenido. Porque si ellos tanto que cantaban, tanto que celebraban, ¿por qué no se acordaron que el templo había que volverlo a hacer? Muchos cantos, muchas celebraciones, muchos rituales, muchas fiestas, mucha Torá, mucha cultura, muchas cosas, y nadie se pudo acordar que había que reconstruir el templo, porque todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para cumplir. Porque no es verdad que alguien que se congregue, que alguien que ore, que alguien que lea su Biblia, que alguien que está con el Señor no se acuerde que a Dios hay que construirle casa. El que hace todo eso y no le construye casa a Jehová está aparentando. Está manteniendo el estatus de cristiano, pero dejó de ser cristiano. Porque nadie puede leer, orar y congregarse y estar en ruina. Todo lo que ellos estaban haciendo era simplemente aparentando, pero nadie se acordó que a Jehová había que hacerle casa. Pero dile a alguien, apareció Ageo. Dile, apareció Ageo. Apareció uno que se acordó que a Jehová hay que construirle casa. Apareció uno que se acordó que a Dios hay que construirle hogar. Tiene que aparecer uno que diga, hay que hacerle casa al Señor. Y oramos para que Dios ponga a Ageo cerca de ustedes. Que cuando lo vean que han detenido la obra, le diga, tú tienes que hacerle casa a Jehová. Que cuando te vea quejando, te diga que tú no le estás haciendo casa a Jehová. Que cuando te vea en la desesperación, te diga que tú no le estás haciendo casa a Jehová. El avance se va a detener cuando las prioridades cambian. Cuando ya construirle casa a Jehová no me está dejando ganancia, no me está dejando beneficio. Porque congregarme me está obstaculizando para alcanzar cosas. Mira, hermano, yo llegué en un momento, sin casarme todavía, solo siendo novia de mi esposo, que yo me sentaba así a hacer análisis existenciales. Y a veces yo me quedaba así. Usted sabe las veces que yo dije, ¿y esta carrera? ¿Y estos años? ¿Y lo que me faltan? Pero Cristo ya viene. Y mira, hermano, y fueron muchas las veces que yo dije, y la voy a poder ejercer, y me va a dar el tiempo. Es que ya el Señor viene, es que ya el Cristo está a la puerta. Y eso era todos los días que yo me preguntaba, y podré ejercer, y podré terminar. Es que Él ya viene, es que ya Él está a la puerta, es que hay cosas que hacer. Hay alguien que se le tiene que despertar el ánimo por la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor que después que Ageo dijo estas palabras, dice, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel. Zorobabel no estaba durmiendo ni detenido. Lo que sucede era que había un pueblo que no quería hacer. Y aunque él intentaba hacer, él era uno, Josué era otro. Pero había un pueblo que estaba dormido. Y cuando dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, fue que le dio a Zorobabel poder y autoridad para decirle al pueblo que a Jehová se le iba a construir casa, con ellos o sin ellos. Que lo de Dios iba a avanzar con usted o sin usted. Pero te llamo hoy a que seas parte del avance de la obra del Señor. Amada iglesia, lo único seguro es la muerte y que Cristo viene. Y si lo único seguro es la muerte y que Cristo viene, entonces ¿qué vale la pena hacer? Si lo único seguro es la muerte y que Cristo viene, entonces ¿qué vale la pena hacer? Construirle casa a Jehová. ¿Qué vale la pena hacer? Esforzarnos por la obra del Señor. ¿Qué vale la pena hacer? Trabajarle al Señor. ¿Qué vale la pena hacer? Amar la obra del Señor. ¿Qué vale la pena hacer? Darlo todo por el Señor.
Pero para eso hay que tener motivos. ¿Por qué tú le sirves al Señor? ¿Por qué te convertiste? Tú tienes que volver a encontrar el motivo, porque sin motivo no hay avance. Cristo pudo decir que se haga tu voluntad porque se acordó que había una humanidad que salvar. Porque se acordó que había gente a la que él tenía que redimir. Porque se acordó que había una humanidad que lo necesitaba. Si Cristo no se acuerda de ese motivo, renuncia en el Getsemaní. Si Cristo no se acuerda de ese motivo, hace así y se va para el cielo. Si Cristo no se acuerda de ese motivo, deja esta tierra. Pero se acordó del motivo y entonces dijo: hay que avanzar. ¿Sabe por qué él volvió a pararse cuando la cruz se le cayó? Porque se acordó del motivo. ¿Sabe por qué él no se murió inmediatamente? Lo clavaron porque ya estaba golpeado, ya su cuerpo estaba molido. Porque se acordó del motivo. Y se acordó que era una hora y un día y un momento en el que él tenía que morir. Y hasta que no llegó ese momento, hasta que no llegó ese día, no expiró. No entregó su espíritu, pero fue porque se acordó del motivo. Hay gente hoy que se tienen que acordar del motivo por el cual les sirven al Señor, para que vuelvan a encontrar motivación, para que vuelvan a encontrar amor, para que vuelvan a encontrar la fuerza, la pasión, para que vuelvan al compromiso, para que vuelvan otra vez a construirle casa a Jehová. Número 2, iglesia. El avance comienza cuando examinamos nuestro corazón. 2 veces Ageo le dijo: consideren bien vuestro camino. En pocas palabras le dijo: miren bien por donde ustedes andan. La palabra del Señor establece que llega un momento en nuestra vida en que nosotros tenemos que detenernos, pararnos y preguntar dónde está la senda antigua. Hay gente que tiene que volver a preguntar dónde está la senda antigua. Hay gente que tiene que pararse y preguntar dónde está la mujer que yo era en Dios, dónde está el hombre que yo era en Dios, dónde está mi deseo de orar, dónde está mi deseo de leer, dónde está mi deseo de congregarme, dónde está mi deseo por las almas, dónde está mi deseo por servirle al Señor. Hay gente que tiene que pararse y mirar y preguntar dónde está mi avance, mi motivación para servirle al Señor. Hay que detenerse y preguntar dónde está la senda antigua, dónde está la mujer que tú eras, dónde está el hombre que tú eras. Y tercero, el avance ocurre cuando tomamos la decisión de avanzar. Dice la Biblia: y todo el pueblo escuchó la voz y el mensaje de Ageo. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote. Y entonces todo el pueblo se levantó y empezó a reconstruir los muros del templo. El avance va a ocurrir cuando seamos nosotros que tomemos la decisión de avanzar. Ageo le dijo: vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces yo me complaceré en ella, me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Sabe por qué el Señor, cuando pasamos al Nuevo Testamento, le dijo: ya yo no quiero sacrificios, ya yo no quiero carneros, ya yo no quiero ovejas, ya yo no quiero macho cabrito? Que él quería un corazón, porque los sacrificios no mostraban realmente las intenciones de los corazones. Los sacrificios tapaban las intenciones de los corazones. Y por eso él dijo: yo no quiero más sacrificios. Y le dijo: vayan y traigan madera y reconstruyan la casa de Jehová, y ahí yo me voy a complacer. Iglesia, el Señor se complace cuando le construimos casa, cuando trabajamos para su obra, cuando tenemos amor por lo de Él, cuando nosotros decidimos todos los días darlo todo por el Señor. Amén. Así que avanzar es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Todos los días usted tiene que levantarse y decir:
hoy yo quiero ser cristiano, hoy yo le quiero servir al Señor, hoy yo quiero honrar al Señor, hoy yo quiero predicar el evangelio, hoy yo quiero hacer algo en favor de la obra de Cristo, hoy yo voy para la iglesia, hoy yo voy a ayunar, hoy yo voy a orar, hoy yo voy a leer la Biblia todos los días. Para poder avanzar hay que tomar una decisión. Amén. Que Dios le bendiga. Póngase sobre sus pies. Aleluya.